Buenos días a todos y a todas. No sé si se escucha bien. Bueno, me hace seña que no se escucha bien. Ahora sí. Vamos. Mi nombre es Marcelo Lima, soy presidente de la Corte de Justicia de San Juan. Para nosotros es un honor participar de este evento federal que tiene que ver con la planificación, con la formación para la decisión, y para mí también, en lo particular, participar en esta oportunidad de este hermoso panel, ¿no? Agradecer las palabras de la vicedecana, que verdaderamente ha demostrado su esencia en la docencia. Nos va a tocar debatir, charlar y, por supuesto, emprender un trabajo de crecimiento en materia de planificación estratégica y especialmente en la formación para la decisión. Pero yo entiendo que esto va de la mano, es decir, para planificar es necesaria también la formación y la decisión. Y para ejecutar la planificación también es necesaria la formación para la decisión. Comparto plenamente lo que ha dicho la doctora en materia de formación, la diferencia entre la formación, la educación y la capacitación. No lo voy a repetir, pero sí creo que este es un tema de gran relevancia y también de gran complejidad. En primer lugar, para la formación, creo que hay que trabajar sobre tres ejes fundamentales o tres pilares fundamentales. Una formación sólida, o sea, la solidez, la estrategia y, por supuesto, debe estar orientada hacia el desarrollo continuo. Pero hay una cuestión que hay que tener en cuenta al momento de trabajar y es anticiparnos y gestionar los cambios. Es decir, son conceptos que hay que analizar de manera profunda. Es importante que al momento de planificar, al momento de trabajar la formación y la decisión, entendamos cuáles son las verdaderas necesidades de la sociedad. Si no, vamos a estar planificando de una manera utópica y sin conocimiento. Y también una de las cuestiones básicas en el momento de la planificación es hacerla a largo plazo. No obstante, que cuando se realiza a largo plazo es habitual que debamos corregir algunos aspectos de la planificación, porque el mundo está en un cambio constante. Esto se determina en la legislación, en la jurisprudencia. Entonces es probable que esa planificación necesite de algunos retoques. Es, como digo, muy importante que nosotros tengamos en cuenta el destinatario de esto, que son las necesidades de la gente y los impactos sociales que van a producir nuestras acciones desde la planificación. Por eso es importante que en la formación para la decisión se tenga en cuenta esto. Ahora, es importante que esta formación sea a todos los niveles, esto es, desde magistrados hasta empleados, funcionarios. Y es importante también tener herramientas que acompañen a la formación jurídica o netamente jurídica, y esto es trabajar sobre técnicos especialistas, estoy hablando de sociólogos, psicólogos, economistas, que aporten una mirada distinta, una mirada especialista, para que nos ayuden a realizar una planificación ordenada, omnicomprensiva, y esto nos permita un resultado óptimo.
siempre, una vez concretada la planificación, hay que tener una mirada crítica sobre la misma planificación, de manera que los mismos que van a gestionar esta planificación deben ir mirando si verdaderamente esto, a partir de una evaluación permanente, hay que modificarla, hay que ayornarla o a lo mejor hay que continuarla en el mismo sentido. Y por supuesto, hay una cuestión que no podemos dejar de mirar y es el impacto en la sociedad, que ese impacto seguramente nos van a permitir modificar algunas cuestiones que tenemos ya consolidadas en una planificación y bueno, vamos a tener que cambiarla si así nos permite o así nos pide la sociedad. Perdón, no le avisé que había que cambiarla. Le pido disculpas. Vamos a la cuadra. Bien. No, cambia, por favor. Ahí. Desafíos. Lo anterior. Está bien, está bien. Perdón. Siempre que se realizan estas actividades necesitamos o tenemos desafíos. Y aquí hay desafíos por todos conocidos, ¿no es cierto? Que tienen que ver con las decisiones estratégicas. Esta mirada que vaya más allá, como decíamos recién, del trabajo eminentemente jurídico, la mirada psicológica, económica, esto es lo que hablábamos recién. Y aquí nos está faltando la mirada ética. Bien lo dijo la doctora, acá el componente ético es una necesidad en la toma de decisión judicial. Nosotros debemos entender aquel juez del viejo sistema clásico que a la hora de enfrentarse a un caso concreto lo que hacía era mirar en la bitácora de la legislación y tomaba una ley que él entendía que había que aplicarla de manera concreta y es lo que se llama el juez boca de ley. Y esto era una mirada netamente clásica, hoy superada, pero tenemos que ayornar esa forma de superar esa mirada. Para eso está la ética. La ética es la que va a permitir que la justicia ajuste la aplicación de la legislación al caso concreto. Pero más allá, el juez debe mirar de manera crítica el derecho, porque si nosotros analizamos la partida de nacimiento de la legislación, vamos a entender que el legislador no se puso a mirar el caso concreto, sino generó una legislación amplia, omnicomprensiva, generalizada, como debe ser. La ley no se hace para un caso concreto. Entonces el juez es el encargado de ayornar o de ajustar esa legislación al caso concreto. O bien, por eso digo una mirada crítica, o bien entender que la ley necesita ser revisada, esto es, declararla inconstitucional. Esa es la visión crítica que nunca debe perder el juez para poder hacer la legislación adecuada, ayudar a hacer la legislación adecuada. Con relación a la mirada crítica, ética, tenemos que tener muy en cuenta el Código de Ética Iberoamericano, sancionado en el año 2006, que la Corte de Justicia de San Juan lo incorporó a partir del acuerdo número 98 en el año 2018. Lo tenemos incorporado. Una de las herramientas indispensables, pero complicadas, complejas, y aquí nos vamos a enfrentar con los informáticos, son herramientas poderosas, la tecnología. Pero aquí hace falta también un análisis racional. Entendemos hoy
que la tecnología es indispensable. Hoy, en materia judicial específicamente, no podemos trabajar si no avanzamos tecnológicamente. Es más, la tecnología va a un paso adelante de los avances procesales judiciales. Pero nosotros debemos, cuando hacemos el análisis racional, debemos tener en cuenta algunas cuestiones que son esenciales. Primero, la privacidad. En segundo lugar, la seguridad. En tercer lugar, la complejidad de datos. Y por supuesto, para esto tenemos que preparar los operadores judiciales, si no, el avance tecnológico va a hacer que nuestro sistema judicial fracase. Entonces, estos temas son muy importantes abordarlos al momento de implementar la tecnología en nuestra materia. Repito, son indispensables. Pásame un poco. Sí, bien. No, estamos acá. Bien, bien. Hay una cuestión humana, que es la resistencia a los cambios. Uno se siente inseguro desde el punto de vista de la convivencia, en las cuestiones normales, naturales, quiere vivir en su familia, con la comodidad en la que él estuvo siempre. Cualquier cambio que se practica parece que nos afecta en nuestra convivencia y parece que nos afecta en nuestra propia personalidad, entonces reaccionamos. Acá es donde nosotros debemos trabajar, en primer lugar, con los temores. ¿Cómo lo hacemos? A partir de la docencia, a partir de la explicación y a partir de la práctica. Nosotros nos ha pasado, lo vamos a explicar, cuando realizamos un cambio, yo diría revolucionario, pero tranquilo, no fue violento. Fue revolucionario en forma pacífica. Cambiamos la estructura esencial de los sistemas procesales de la provincia de San Juan. Pasamos de un sistema inquisitivo a un sistema penal, procesal, acusatorio, adversarial, oral. Pero además de esto, implementamos el sistema de flagrancia, que nos permitió acortar los plazos, que nos permitió realizar resoluciones de una manera concreta y que de alguna manera la gente acogió estos cambios con satisfacción. Pues bien, acá tenemos un grupo de detractores de los sistemas que vienen a ser los que no quieren los cambios, los que están acostumbrados y no quieren cambiar el statu quo. Y estoy hablando de experiencias personales, jueces. El juez tenía el secretario, el prosecretario y una cantidad importante de empleados que resolvían sus problemas, que analizaban las cuestiones y que resolvían de alguna manera, permítanme el término, el juez patriarcal. Acá hemos cambiado el sistema. Ah, bueno, muy amable. Ya estamos terminando. Pero de todas maneras digo, ese cambio fue significativo y tuvimos que luchar en primer lugar con el magistrado, hacerle entender al magistrado que lo único que pretendíamos es que él trabaje cómodamente, que estudie y resuelva, que no se preocupe por las cuestiones exclusivamente administrativas, que no fije audiencias, que no establezca las metodologías necesarias y modernas para las audiencias. Eso lo resolvimos con oficinas judiciales. Y también entendimos que el juez no debía estar en los casos ya concretos, sino generamos el colegio de jueces o la gestión asociada en penal y en civil. Entonces, le dábamos al juez una tranquilidad, le quitábamos, si bien es cierto que algunos entendían que le estábamos quitando poder,
En realidad lo que le estábamos dando era especialidad. El juez se tenía que dedicar para lo que había sido designado, que era resolver los casos de una manera concreta y de una manera contundente y de una manera justificada. Ese fue el primer desafío. Luego teníamos el desafío de los actores de los procesos judiciales, que eran los abogados, los auxiliares de justicia. A un abogado que llevaba 20, 30 años en el ejercicio de la profesión, él quería hablar con el juez, quería explicarle al juez. Y bueno, se encontraba con un operador judicial que bueno, no era el juez. Entonces ya para él cambiaba la cosa, esto no servía, esto era, perdónenme el término, pero era una porquería. Había que sacarlo y volver al sistema anterior. Ese fue un gran tema. Después, cuando pusimos la mesa de entrada virtual a partir de la pandemia, los abogados decían, yo necesito que el escrito mío aparezca con el sellito y yo llevármelo a la casa. ¿Cómo sé que eso va a llegar? ¿Cómo sé que esa demanda, esa apelación, ese escrito va a llegar a buen término? Todo esto genera lo que decimos una necesidad, son obstáculos para los cambios, son obstáculos para lo que nosotros habíamos planificado entonces en la formación para la decisión. Debemos tener en cuenta estos obstáculos para preverlos. ¿Cómo lo prevemos? A partir de información. Tenemos que estar cerca del abogado, explicándole, y así lo hicimos en San Juan. Nosotros teníamos agentes informáticos que asesoraban a los distintos abogados, incluso en su propio estudio, cómo debían realizar las presentaciones, qué debían hacer, al magistrado, tratar de hacerle entender cuál era su verdadera actividad. Gracias. Tengo un asistente de lujo. Ahora, nosotros decimos que la planificación es importante. Y yo les digo, nosotros hemos tenido una escuela práctica que realmente es inigualable. En San Juan se produjo, todos ustedes deben saberlo, el 15 de enero del año 1944, un terremoto. Ese hecho fatídico produjo, parece que me estoy saliendo del tema, pero no es así. Ese hecho produjo la destrucción del 90% de la construcción edilicia de la ciudad de San Juan, más de 10.000 muertos y, por supuesto, todo el sistema económico, productivo, eclosionó. ¿Qué pasó? Aquí hubo primero una cuestión eminentemente sociológica, y fue que la gente decidió, por una cuestión de siempre la crisis cuando golpea, si no te mata te fortalece, dice. A nosotros no, a nuestros antepasados los fortalecieron, pero aquí hay una cuestión, ¿qué se hace? En Europa la costumbre es, cuando algo se cae, cuando algo se destruye, me estoy refiriendo a las cuestiones edilicias, hay que hacerlas igual, hay que conservar la estructura, hay que conservar el paisaje. Bueno, acá hubo una reacción totalmente adversa. Acá se decidió, todo lo que se destruyó, vamos a construir algo distinto. Eso fue una amnesia selectiva, acordada, tácita y obligatoria. La gente decidió cortar con el pasado. Y fíjense ustedes, así me voy a salir del tema, no hubo, y esto sí es raro, no hubo ninguna expresión desde el punto de vista literario, pictórico, artístico, que describiera este tema, hasta 20 años después. Querían cortar con el pasado. Es más, hay un libro muy interesante de
se planificó estratégicamente. Estamos hablando de los años 50. Se hizo una planificación estratégica pensando en lo que quería la gente, una ciudad nueva. Pero se hizo, aquí está lo estratégico y aquí está lo que nosotros decimos el fruto de la verdadera planificación y la verdadera planificación estratégica pensando en la gente. Es decir, se hizo una construcción edilicia distinta, nueva, pero segura. Hoy, San Juan es la ciudad, desde el punto de vista sismo resistente, más segura de América. ¿Cómo lo comprobamos? Desde el año 44, de ese terremoto, hasta hoy, han habido innumerables cantidades de movimientos sísmicos y no se cayó nada. No podemos hablar de antisísmico, porque no hay nada antisísmico. Lo que hay es sismo resistente. Acá está la planificación estratégica con un resultado. Pasamos ahora al sistema judicial. En San Juan hemos hecho, como decía recién, una transformación muy importante desde el punto de vista procesal. Establecimos
coordinación con áreas del Ejecutivo. Ahí está el Ministerio de Desarrollo Humano, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública. En estos dos programas hemos encontrado cosas extraordinarias, porque hacemos lo que denominamos la alfabetización legislativa y jurisdiccional. Le estamos enseñando a la gente cómo puede resolver sus problemas. Esto, digo, es una cuestión que debe ser temporal. Nosotros debemos llegar de manera directa y de forma diaria a esta gente, y no cuando tengamos que hacer estos operativos. Esto es lo que nosotros estamos criticando. Los proyectos a futuro son, concretamente, a partir de las nuevas terminales con conectividad en las zonas alejadas, bueno, tener en esos lugares, a partir de la conectividad, realizar, por supuesto, una capacitación previa y poder hacer que la gente se conecte de manera directa con la oficina judicial que necesite resolver sus problemas. Ese es el objetivo. Los puentes virtuales entre la justicia y la comunidad. Y por último, me parece una cuestión fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de planificar la actividad del Poder Judicial. Esta planificación estratégica tiene que tener muy clara la misión del juez.